35 años, a las 16:09 se estaba convirtiendo el mejor gol de todos los tiempos. El segundo. El segundo gol a los ingleses también, claro, obviamente. Ya había pasado la mano de Dios. Es el aniversario de la mano de Dios y aquel 2-1 frente a Inglaterra en cuartos de final. Partido que se juega por primera vez después de lo que fue la Guerra de Malvinas. ¿Vos tenés recuerdo de ese día o Yo no había nacido, porque yo nací en octubre del 86. Claro. O sea que yo estaba molestando a mi madre probablemente en ese momento, con lo cual no había nacido. ¿Vos te acordás? Sí, yo tenía 7 años. Claro. 7 años, miraba el televisor en calle Brasil al 38, Barranquitas, con mi hermano y con mi vieja. Mi viejo en ese momento era camionero, así que no estaba todavía, y recuerdo una tarde fría en un televisor, 14 pulgadas, muy chiquito que teníamos ahí, y una tarde muy fría. Y sí, me sumé a la algarabía de algo que entendía que me gustaba, que era el fútbol. Claro. Recién estaba despertando al fútbol. Sin tener el contexto histórico, ¿no? Claro, y social que eso implicaba. Pero bueno, claro, vamos a hablar de esto, si les parece, para arrancar. Sí. Vamos a arrancar con este fragmento de una producción de ESPN, que recuerda un poco lo que ha sido, con varios testimonios, entre ellos creo el de Diego también, el gol a los ingleses, aquel partido memorable en el cual Argentina deja en el camino a Inglaterra post Guerra de Malvinas. Dale. Cuatro minutos después, llegaría el mejor gol en la historia de los mundiales. Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque lo haya hecho yo. I never forget it. I wake up in the cold sweat thinking about it, to tell you the truth. El segundo es una obra de arte. To have that composure shows what a great player he is. Un gol legendario, jamás visto. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el centro y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, It was just a great goal. Sometimes you got to hold your hands up and say it's a great piece of work by a fine player, a great player. Como dice el negro Enrique, que me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. Me la daba lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota. I have recurring nightmares about not being able to get there. I mean, he's very, very quick. That's the most asked question I always have, you know, why didn't you kick him? And I even still ask myself that. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Después del partido me quedó el tobillo así, de la patada de Batcher. He's my favorite player of all time, in my opinion, the best in the world ever. So to be there on that occasion, as much as it was hurting because it's against England, it was just a great goal to watch, I must admit. Although it was bad because it was against us, it was a great goal to watch. Cuando llegamos al vestuario, me dijo que durante toda la jugada había estado buscando un hueco para darme el balón a mí, que venía en el segundo palo acompañando, ¿no? O sea, eso nos da la referencia de la cantidad de ideas aprovechadas y desechadas que pasaron por la cabeza de Maradona en un espacio de 10 segundos, ¿no? Así funciona la cabeza de un genio en acción, ¿no? Inglaterra intentó recuperarse con un gol de Gary Lineker, pero no fue suficiente. Y Argentina llegaba a semifinales. Nosotros a esa altura ya nos sentíamos muy seguros y queríamos ser campeones. Y el de Inglaterra fue el partido más difícil para nosotros. Sin Diego hubiéramos tenido problemas para ganar. Saca la pelota, Cuchufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona.
Bueno, hermoso fragmento, Sí. con testimonios, ¿no? De lo que fue ese emblemático gol. Absolutamente, absolutamente. Para los que lo pudimos ver, vivir y demás, a mí me sigue emocionando. Galeanito, Todo el ¿vos, tiempo. vos cómo lo viste? ¿Te acordás de ese momento? Perfectamente, me acuerdo de ese momento, tenía 9 años, también viéndolo en familia, como se aclara en la consigna por los 35 años, una tarde a las 4 de la tarde ocurrió esta obra de arte comparada con la Capilla Sixtina o comparada con cualquier cosa. ¿Hola? Sí, Sí, te escuchamos, Héctor. No, porque por privada me... No, debes estar escuchando algún delay o retorno. algún rebote por privado, pero dale, tranquilo, te estamos escuchando acá al aire. No, te decía comparado con la Capilla Sixtina o con alguna obra de arte parecida, el segundo gol a los ingleses. Sí, lo recuerdo perfectamente, esa tarde tengo como una... Bueno, dale, ahí arreglamos. Sí, tenés un retorno que te hace confundir por ahí para hablar porque tenés un delay. Más allá de lo que... Futbolísticamente es una genialidad. Es una genialidad. Futbolísticamente es... Intachable, inobjetable. Hubiese sido en un partido de Chacarita o hubiese sido en un partido del fútbol de Rumania contra el equipo que sea, es una genialidad, como dice Héctor, una obra de arte en cuanto a lo futbolístico. Ahora, todo el contexto histórico lo hace mucho más pesado. Pero yo creo que no es solamente la cuestión del contexto histórico, es entender cómo Maradona salió a la cancha en ese partido. Sí, porque también... porque no salió a jugar un partido más. Ni siquiera salió con una cuestión profesional. Hay anécdotas del Negro Enrique, de Valdano, de Burruchaga, hablando de cómo arengaba en ese partido especialmente Maradona. Era el partido de su vida. Era el partido de su vida, con la guerra de Malvinas muy fresco, con los hooligans en el medio del Estadio Azteca también jugando su propio partido desde la tribuna. Obviamente venía del Mundial frustrado de España 82, la selección argentina. Venía Maradona ya perfilándose como mejor jugador del mundo, un mundial que lo corona obviamente, pero desde quien pudo asistir como hincha a la cancha, hay testimonios en ese sentido, quien pudo verlo y Maradona jugándolo, el contexto era absolutamente especial. No era un partido más. Claro, no, claramente que no era un partido más. Recomiendo ver el documental que la televisión pública lo ha emitido varias veces en los últimos tiempos. La historia detrás de la Copa se llama del 86, con el off, relatado con el off de Víctor Hugo Morales. Probablemente ese gol tiene además el plus, que fue relatado por otro número uno, ¿no? Un número uno llevando adelante la obra de arte, relatando la obra de arte, otro genio del relato y del relato futbolístico. En ese documental, que había muchísimo ruido en la previa del partido, Maradona era consultado frecuentemente por la prensa si ese partido tenía un plus político. Y Maradona decía siempre, yo no hago política, dejen de molestar, yo no hago política, yo juego a la pelota. Como quitando, como relativizando la situación. Y momentos de esto lo hizo la Articoechea, que el documental se basa muchísimo en lo filmado con una cámara hogareña por la Articoechea. Pues la Articoechea dice que minutos antes de salir, en la manga, minutos antes de salir, Diego dice algo así como, todos tenemos un amigo, un familiar, un vecino que se quedó en Malvinas. Por ellos hoy tenemos que salir a morir. Y eso fue la inyección anímica para los jugadores a la hora de salir a la cancha. Pero eso lo hace Diego en la manga. Sí. Ahí cuando es necesario, viste, el golpe, el shock anímico, ahí lo plantea Diego. El capitán de 26 años, el capitán que Valdano dice, y esta es otra anécdota muy linda, no,
ya todo lo dice prácticamente Valdano y Víctor Hugo relatando y recordando este gol. Pero no sé si ustedes vieron que la revista El Gráfico publica una foto en su momento, del momento exacto en el que Maradona la empuja con su pierna izquierda, estamos hablando siempre del segundo gol. Es buenísima esa anécdota. Y se arma y se hace una gigantografía con esa fotografía. Y tiempo después se le invita a Diego a la revista a ver la foto. Y es la foto gigante, fue una foto hermosa en la que se ve gran parte de la tribuna del Estadio Azteca. Y la referencia que hace Diego cuando ve esa foto dice: el Coca-Colero se perdió el gol. Claro, pero dicen, ¿qué sentís cuando ves esta foto? En la tribuna, un Coca-Colero que estaba en la tribuna vendiendo coca, gaseosa, quién sabe qué, estaba de espaldas mientras Diego la empujaba. Eso solamente, cuando Valdano dice, en 10 segundos Diego me veía a mí y a Burruchaga, y además él tenía que esquivar las patadas de los ingleses, eso era Diego, el genio que podía ver todo el panorama en 360 grados, el panorama completo, e incluso el Coca-Colero que se había perdido el gol. Eso solamente lo logra un genio como Pelusa. 26 años tenía Diego en ese momento. 26 años era el capitán, porque Pasarela había quedado fuera de la selección después de esa intoxicación que tuvo. Que nunca fue probada. Sí, y Diego fue el capitán de los Valdano, de los Ruggeri, de los Burruchaga. A Valdano lo trataban, a Valdano para que se estableciera una especie de distancia o para que se tenga en cuenta cómo se lo tenía conceptuado Valdano en aquel plantel, había muchos, entre ellos Diego en algún momento, que lo trataban de usted. Era el viejo Valdano. Claro. Era el viejo. Claro. Valdano cuenta, cuando también haciendo referencia al mismo material que vos estabas contando, Héctor, hay un momento en el cual Valdano dice que cuando vuelven al vestuario se abraza con Diego, empieza a hablar con Diego, y dice: yo fui testigo privilegiado porque estaba dentro de la cancha y vi lo que fue ese gol increíble. Y cuando Diego le dice: no, sí, yo te vi que vos picaste de aquel lado y Burro estaba esperando de aquel. Valdano dice: a mí eso me terminó de frustrar como futbolista, dice Valdano, dice, porque el tipo no solamente hizo ese gol, sino que también estaba viendo todo. Y yo dije: no, claro, o sea, me tengo que ir a dormir a mi casa, dijo Valdano, más o menos, ¿no? Pero bueno, todo el contexto, digamos, todo lo que significó, no es simplemente un gol, es el partido, es la mano de Dios, es Inglaterra quedando en el camino del Mundial. Hubo una especie de invocación previa a esta fecha, hace unos días en la Eurocopa, cuando se jugó el clásico del Reino Unido entre Escocia e Inglaterra, y los hinchas escoceses aparecieron vestidos con la camiseta de Maradona. O sea, a ese nivel es el dolor que todavía provoca Maradona en el fútbol inglés. No, y sigue siendo un tema muy, muy picante en Inglaterra, digamos, en los futboleros ingleses. Este partido, totalmente, y la mano de Dios, y ese gol, y sí, hasta el día de hoy, digamos, sigue. Bueno, el muchacho que tenía pesadilla, no vi quién era, digamos, que ha tenido pesadilla con ese gol, ¿no? Gary Lineker, que fue el goleador de ese mundial, el inglés, que hace el gol del descuento de Inglaterra, siempre que fue una referencia del fútbol inglés. Siempre dijo que termina muy amigo de Maradona, además, y además se entrevistan entre ellos en varias oportunidades. Termina diciendo que él no tiene nada que reclamarle a Diego por la mano de Dios, en lo que le reclama al árbitro y a los líneas, el día en línea por haberse comido la mano de Dios. Pero, sin embargo, Peter Shilton sí, digamos, siempre se quedó con ese entripado, dándole a Maradona esa actitud que es de potrero, que solamente Diego la festeja aparte, porque nadie festejó ese gol, solo Diego. Fíjense en los primeros segundos, el único que festeja es Diego. Sí, y Diego mismo cuenta eso, ¿no? ¿Cómo decir, lo llamaba? Yo salí corriendo, dice, como si hubiese sido el mejor gol de la historia, dice, porque si yo no lo festejaba, no lo cobraba. Nadie lo iba a dar por válido, claro. Otra genialidad de ese gol.